Apreciaría mucho una cierta retroalimentación para poder saber si me están escuchando. Y bueno, entonces agradecer esta nueva obra editada por la Secretaría de la Función Pública bajo los auspicios del maestro Roberto Salcedo. Es verdad, somos nuestra memoria, y a partir de nuestra memoria, como aquí se ha dicho, es que también se construye nuestra historia y la posibilidad de continuar lo mejor de esa historia y al mismo tiempo de revisar aquello que ha fallado, que no se ha hecho correctamente para corregirlo en el futuro. Todas y todos ustedes saben que así es exactamente como ha funcionado la historia misma del Estado mexicano. Así que yo empiezo por aquí. Empiezo por felicitar muy sinceramente al maestro Roberto Salcedo, a la Secretaría de la Función Pública, por conmemorar este 40º aniversario de esta dependencia que ha sido muy importante en estos últimos años de la historia de nuestro país. Y me parece un gran acierto entender que las instituciones evolucionan, recuperar su pasado en los mejores términos y ofrecer de esta manera no solamente un recuerdo y un aprendizaje, sino también un abrazo a ese pasado, a esa memoria, ya decía yo antes, para recuperar lo mejor y aprender de los errores cometidos. Creo que esto es un gran acierto de la Secretaría de la Función Pública y por eso celebro enormemente que se esté presentando este libro. Debo decir que la idea, cuando al principio me invitaron a presentar esta obra y me hablaron de los discursos que estaban recopilados, las palabras dichas por las distintas personas titulares de la Secretaría de la Función Pública, pues pensé que iba a ser una lectura, la verdad, soporífera. Y resultó todo lo contrario. Me parece muy buen texto. Seguramente hicieron una selección, como ya se dijo aquí, con la compañía de las personas que todavía nos acompañan en este mundo y con los o las herederas de quienes ya nos dejaron, para hacer una brillante selección de estos textos. De manera que cuando uno los lee, se puede dar cuenta de efectivamente los énfasis, las prioridades que cada una de las personas titulares de la dependencia en sus distintas denominaciones ha tenido y cómo hay ciertas constantes y ciertos aspectos que han venido modificándose y enfatizándose con el paso del tiempo. Es a esto a lo que yo me quiero referir en esta presentación. Empiezo por la institución misma. Como todas y todos recordamos y sabemos en este salón, bueno, pues ha pasado por lo menos por 3 etapas formales la Secretaría, que en realidad han sido 4. Déjenme aclarar esto. Nació, como ya se dijo aquí, en el ánimo de uno de los 7 principios que defendió entonces el presidente Miguel de la Madrid, que era el de renovación moral, pero también el de simplificación administrativa, que formaba parte de aquellos principios, y de descentralización de la vida nacional. Francisco Rojas Gutiérrez, creo que con acierto, decidió hacer una selección de sus textos para contarnos cómo es que esta SECOGEF, así se llamaba, así le decíamos por sus siglas, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, fue intentando poner orden. Este era el criterio principal. Era una Contraloría no necesariamente policíaca, no persecutoria, era una Contraloría que quiso poner orden a una situación especial en la que se encontraba en ese momento el país, después de la crisis de 1982, después de la nacionalización de la banca apresurada, hecha a la salida del presidente José López Portillo, y la necesidad que tuvo entonces el presidente Miguel de la Madrid de afrontar las consecuencias de esa crisis fiscal y financiera.
que enfrentaba el país y que en consecuencia iba a modificar dramáticamente las posibilidades de gasto del país después de lo que el presidente López Portillo había llamado la administración de la abundancia por el dinero que había venido por el petróleo, dinero que no se cuidó, que se convirtió en pago de deuda, con cortos muy apremiantes y que, como todas y todos recordamos, pues acabaron poniendo al país en una crisis enorme. Así que el sexenio comienza, ese de 1983-87, el de la SECOJEF, comienza así, con la necesidad de imprimir orden, de aprovechar al máximo los recursos de la Administración Pública Federal Mexicana. Fue después, fue unos años después, ya con María Elena Vázquez Mota, hasta 1988, ya en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando el énfasis se pone no solo en el orden del gasto, en la necesidad de optimizarlo, que esta era la prioridad principal, ya digo, de la creación originaria de SECOJEF, y obviamente de evitar la corrupción y el mal uso de los recursos, pero fue hasta que llegó María Elena Vázquez Nava cuando empieza a ponerse el orden el énfasis, no solo en el orden, sino en la modernización administrativa, la necesidad de tener una administración pública federal mucho más eficiente. Es interesante que en esta misma publicación uno puede apreciar cómo ya se siente la influencia de organismos internacionales que empiezan a presionar, en el mejor de los sentidos, para que las administraciones públicas abandonen la idea de ser un espacio político en el que se resuelven los asuntos públicos, para enfatizar su carácter técnico de solución de problemas públicos. Hay una diferencia. Son los años aquellos en los que se empieza a hablar de política pública de una manera un poco más natural dentro de nuestras conversaciones habituales, aunque todavía se mantiene, y con mucha fuerza, la idea también de la planeación del desarrollo. En aquellos años, la planeación democrática del desarrollo, con la obligación consecuente de tener una gestión pública de suficiente capacidad y experiencia para avanzar en esos planos. Le tocaría, sin embargo, al siguiente momento de esta secretaría, cuando nace la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, la SECODAM, con el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y con la primera secretaria de ese sexenio, que fue Norma Samaniego, que duró poco tiempo, y luego un memorable secretario de la Función Pública, Arsenio Farel Cubillas. Cerraría después esta secretaría ya con el sexenio de Vicente Fox, como se recuerda bien, con Francisco Barrio Terrazas, entre el 2000 y el 2003. ¿Cuál fue el rasgo principal de esa nueva época? Bueno, que se empezó a mitigar, no eliminar, solo mitigar la idea del control rígido de la administración pública para empezar a transitar justo hacia el desarrollo administrativo. Se pensó en aquellos años, con razón, que era necesario separar causa y efecto. Me refiero a la necesidad de hacer una mejor gestión pública para evitar el efecto de la ineficacia, de la corrupción, para evitar la captura de la administración pública por razones políticas o financieras, y en consecuencia para dar paso a la corrupción, que no es otra cosa, como aquí se dice, me voy a referir a esto más adelante, que la apropiación ilegítima de lo público, ya sea para fines financieros, para hacerse de riqueza o para hacerse de espacios de poder, que para todo efecto práctico es incluso más fuerte que la construcción de una riqueza malavida. Es el desarrollo administrativo seguramente el que empieza a marcar esa nueva época de la Secretaría de la Función Pública, con proyectos, con ideas que hasta la fecha suenan todavía en nuestros ambientes de gestión pública para quienes estudiamos estos temas y lo hemos seguido
pues a lo largo de todo este desarrollo. Siguen siendo válida la necesidad de simplificar, sigue siendo válida la necesidad de afinar la regulación, sigue siendo muy importante, sobre todo en este último sexenio, la idea de la austeridad republicana, del hacer más con menos, como se empezó a decir ya desde aquellos años, incluso desde el sexenio de la Madrid, en los años fundadores. Sigue siendo válido que los resultados tienen que ponerse por delante y que dentro de estos resultados deben ponerse por delante a las personas que serán beneficiadas por esos resultados, a los últimos beneficiarios de cada una de las decisiones tomadas en la administración pública, que a su vez se derivan del uso correcto del presupuesto público y de las atribuciones concedidas en el conjunto de las leyes mexicanas. Es interesante, muy interesante, me parece, la siguiente etapa de esta dependencia. La subrayo mucho porque desde mi punto de vista, el paso de la SECODAM como un instrumento para la modernización administrativa a la Secretaría de la Función Pública está marcado por uno de los temas más importantes, pendientes todavía, de nuestro Estado mexicano, que es la profesionalización del servicio público en todos sus momentos y en todas sus etapas. Es muy interesante que al nacer la primera alternancia en la presidencia de la República y al configurarse un entorno de pluralidad política y por lo tanto de exigencia política sobre las decisiones que tomaría el presidente Vicente Fox en su momento, se inicia este debate abierto, muy interesante en sus contenidos, para crear el servicio profesional de carrera de la Administración Pública Federal. Ya había antecedentes, ya había experiencias previas, ya desde el general Lázaro Cárdenas se había intentado establecer un cierto servicio civil de carrera con mucha modestia, pero no sería sino hasta este cambio que hace nacer a la actual Secretaría de la Función Pública que el énfasis de aquellos años se pone en la profesionalización del servicio público. Por eso se llama Secretaría de la Función Pública, para poner énfasis en esta préstamo lingüístico del idioma francés, en la función publique, como le llaman ellos, para acentuar la idea de que se necesita un Estado con servidores públicos profesionalizados, seleccionados por mérito, evaluados de manera permanente en función de la eficiencia en el uso de los recursos, en el cumplimiento de las normas y en la entrega de resultados correctos. Se pone el énfasis en la salvaguarda de sus derechos laborales y en la posibilidad de imaginar una carrera de largo aliento. Fue una apuesta muy importante la de aquellos años, que ya les tocó más o menos cabezar a quienes vendrían después. Ya con el sexenio posterior, el de Felipe Calderón, hay un cambio en la reglamentación del servicio profesional de carrera, cuando Germán Martínez Cázares fue el titular de esta dependencia, y le toca operarlo a quien había sido subsecretario de aquellos años y asciende a la calidad de secretario, Salvador Vega Casillas, en el mismo sexenio de Felipe Calderón. Pero de una manera muy interesante para quienes estudiamos este tema, paradójicamente, esta carta de la profesionalización de la función pública en aquellos años empieza a declinar. No parece ser la prioridad número uno de la Secretaría, empieza a mezclarse con una prioridad de control administrativo otra vez y de poner el énfasis en evitar actos de corrupción, o por lo menos en hacer que los procesos sean muy bien seguidos, muy rígidos, diría yo, incluso para evitar desviaciones. No creo exagerar un ápice al decir que la titularidad del contador público Rafael Morgan, cuya especialidad era precisamente esa, acentúa todavía más al final de ese sexenio desplazamiento de la idea de la profesionalización para colocar otra vez el énfasis en el control
de los procesos y de las decisiones tomadas por las distintas dependencias. Pero decía yo que no son 3 etapas, sino 4 y probablemente 5, porque lo que sigue es rarísimo y además es muy interesante. Lo que sigue es que hay una etapa de enorme incertidumbre en la Secretaría de la Función Pública porque queda literalmente amenazada de muerte. Contra toda lógica, en mi opinión, la dije desde aquellos años, la refrendo ahora, el siguiente sexenio, el sexenio del presidente Peña Nieto, desdeña la importancia de la Secretaría de la Función Pública. Él propone que estas funciones de control se lleven a la presidencia de la República y opina que la Secretaría de la Función Pública debe desaparecer. Y entonces la Secretaría, ustedes lo recordarán, algunos de ustedes lo vivieron, seguramente otros lo estudiamos y lo vimos muy de cerca, pues entra en un periodo de incertidumbre gigantesca. Es interesante que en este listado de titulares de la Secretaría no está Julián Olivas, porque nunca fue designado secretario de la Función Pública, a pesar de que en su calidad de subsecretario estuvo como encargado del despacho un tiempo más que suficiente para ser, digamos, reconocido como secretario, como titular, pero nunca le dieron ese nombramiento. Él tuvo que gestionar una Secretaría de la Función Pública amenazada, repito, amenazada de muerte, con una enorme incertidumbre que obviamente hizo que los procesos de control, y ya no digamos los de profesionalización, pues se volvieran inciertos, se volvieran un poco más laxos, la verdad, y que por lo tanto la impresión, por lo menos la percepción sobre la corrupción, adicionada a varios eventos como el de la Casa Blanca, como los problemas que hubo en Ayotzinapa, etcétera, crearan una impresión, más una impresión y una percepción fuerte que una realidad concreta, que hubo mucho de eso, mucho de corrupción. Esos debates dieron lugar a un nuevo momento de la Secretaría de la Función Pública que se notan con absoluta nitidez en las intervenciones de Arely Gómez. Arely Gómez, quien había sido senadora de la República y participó, me consta, directamente en la construcción del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, que fue la respuesta que se encontró de manera colectiva por sociedad civil, por academia y por las instituciones del Estado para responder, fue la respuesta para atender el problema de la corrupción cada vez más extendida y sobre todo peor percibida por la sociedad mexicana. Así que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción y es interesante que los discursos de Arely Gómez se refieren expresamente a ese punto. Ella llega a la Secretaría de la Función Pública en realidad pensando que su misión principal es empoderar, es darle vida, es darle viabilidad al Sistema Nacional Anticorrupción. No lo logra del todo. Es un periodo, después de muchos años de estar en el limbo, la Secretaría renace con el Sistema Nacional Anticorrupción, pero no acaba de retomar tampoco su posición como cabeza de un gran esfuerzo nacional por profesionalizar la vida pública del país. Más bien, retoma su tradición de control de la administración pública y esta lógica bicéfala que ha tenido toda la historia de la administración pública para el control de los recursos. Por un lado, el control interno y por el otro, la auditoría externa. En aquellos años, con el nacimiento además del Sistema Nacional de Fiscalización, hay un intento, digo, no logrado del todo, de armonizar los trabajos de la Auditoría Superior de la Federación, que por cierto en aquellos años tenía al maestro Roberto Salcedo como auditor especial de desempeño, armonizar, digo, esos trabajos con los trabajos de Contraloría Interna que realizaba ya la Secretaría de la Función Pública desde su primera creación. Y sí, me detengo en el último momento porque considero que podría cifrarse, ponerse como un quinto momento de la historia de esta dependencia.
repito, SECOGEF, SECODAM, Función Pública, el limbo, no se me ocurre otra manera de llamarlo, mientras estuvo amenazada de muerte, y luego viene este nuevo momento en el que aparece el presidente López Obrador, la Cuarta Transformación, y la Secretaría de la Función Pública es convocada ahora bajo la titularidad de Ermendira Sandoval para establecer un criterio, como ella misma lo subraya, de moralidad pública, muy enfática en la ética pública y en los valores de austeridad republicana, casi franciscana, diría el presidente de la República, como el argumento central de este sexenio, del que está corriendo todavía, para tratar de combatir la corrupción. Hay un énfasis en esta primera etapa de la Secretaría de la Función Pública en colocar el acento en eso, en la ética, en la moral pública, en acercarse a la definición ideológica de la Cuarta Transformación y en identificar de una manera muy subrayada la idea según la cual a mayor austeridad, menos corrupción. El fraseo del señor presidente ha sido: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y también ha sido un fraseo que pone el énfasis en el humanismo, como el mismo presidente lo ha señalado. Y la Secretaría de la Función Pública en ese momento, bajo la dirección de Ermendira Sandoval, se suma a esta idea: la austeridad, la moralidad, la ética, y añade la vigilancia de las y los ciudadanos a través de este sistema de denuncias, de delaciones, en realidad, para quienes encuentren que hay casos de corrupción en el gobierno de la República y puedan ser retomados por la Secretaría de la Función Pública. Es la llegada del maestro Roberto Salcedo Aquino a la Secretaría de la Función Pública, en mi opinión, la que le vuelve a colocar en un lugar que corresponde con esa trayectoria histórica que hasta ahora ha tenido esta dependencia. Quiero decir, y esta es una oportunidad para hacerlo y no quiero desaprovecharla, que tengo en el maestro Salcedo Aquino a una de las personas más respetadas y más queridas de toda mi trayectoria profesional. Admito que tengo un sesgo afectivo hacia el maestro Salcedo, que fue mi maestro desde la universidad y con quien he aprendido a lo largo de la vida muchas cosas, no solo de administración pública. Reconocido este sesgo afectivo y personal, sin embargo, creo que es la experiencia acumulada del maestro Salcedo la que nos coloca, y esto lo acredita en los documentos que introduce a esta publicación, lo que coloca con una mirada de mucho más largo aliento a la Secretaría de la Función Pública, no solo en esta última etapa del sexenio del presidente López Obrador, sino ojalá para su futuro. Suscribo con el maestro Salcedo la idea, uno, de que la Secretaría de la Función Pública no es una policía, de que el control interno no puede convertirse en una persecución de corruptos, a ver dónde encontramos corruptos en cada una de las auditorías, en cada una de las revisiones, por todos lados, a veces buscando obsesivamente hasta las esquinas, que tampoco es una dependencia que debe obstruir, obstaculizar, volverse un estorbo para el cumplimiento de los grandes objetivos del Estado mexicano y de sus distintos programas. Al contrario, el control interno debe, dice Roberto Salcedo, convertirse en un acicate y en una colaboración para que los resultados efectivamente se consigan con probidad y con eficacia, como dice este ciclo de conversaciones. Es Roberto Salcedo también quien pone el acento en la necesidad de respetar la legalidad y la lealtad, pero de la mano. Legalidad que supone lealtad a las instituciones, al país, a sus normas, al cumplimiento de sus objetivos y, por supuesto, una lealtad también a la patria que van de la mano. Lealtad y legalidad son una y la misma cosa, no es una lealtad personal a un individuo, a un grupo político, a una bandería, a un partido, sino al país. Y me parece un énfasis que de ninguna manera podemos perder de vista.
Me parece también que hay una coincidencia plena, yo la tengo desde luego por completo, en la idea de que la transparencia, lo cito, la transparencia de la esfera pública es un esfuerzo deliberado por evitar la apropiación ilegítima de lo que nos pertenece a todos, que es el origen de la corrupción, del ocultamiento de la información que la sociedad debería conocer, que es el origen del patrimonialismo y de la exclusión de la ciudadanía de las decisiones y de las acciones en las que debería tener cabida, que es el origen de la discriminación. Suscribo este párrafo estupendo del maestro Salcedo hasta en las comas, con toda sinceridad. ¿Qué le espera ahora a la Secretaría de la Función Pública? Ya voy cerrando con esto. Sabemos hoy que su próxima titular será Raquel Buenrostro. Ya hay una designación hecha por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum para que ocupe la siguiente titularidad en esta historia que se cuenta en este libro. Se ha creado además un programa que ha presentado la doctora Sheinbaum junto en su momento con Javier Corral, que fue el encargado de las mesas de diálogo convocadas por la propia virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, en la que se anuncia que la Secretaría volvería de alguna manera a las épocas de la SECODAM, digamos, a las épocas del desarrollo administrativo, de la digitalización, de la importancia de perfeccionar los procesos internos de la administración pública, etcétera, y en cambio dejaría para una agencia federal anticorrupción, así lo anunció la presidenta electa, que tendría un lugar distinto dentro del espacio institucional del país, otra agencia para perseguir específicamente la corrupción y dejaría, por lo tanto, a la Secretaría de la Función Pública, digámoslo así, mucho más cerca de la mirada que el propio Roberto Salcedo Aquino en esta última etapa le ha venido insertando en sus distintas intervenciones y en las decisiones que ha venido tomando. Es decir, no una secretaría para perseguir y para bloquear y para estorbar la gestión pública, sino para acompañarla, para diseñarla mejor, para hacerla más eficiente y desde luego para actuar en las causas que generan la corrupción. Ojalá. Me encantaría que en ese proyecto que en su momento encabezará Raquel Buenrostro se recupere el origen de la etapa que hizo nacer a la propia Secretaría de la Función Pública. Me encantaría que en esta próxima etapa volvieran a poner el acento en la absolutamente necesaria, yo diría hasta urgente, profesionalización del servicio público. Este proyecto largamente aplazado en nuestra historia administrativa, largamente desdeñado o boicoteado abiertamente. Creo con sinceridad que la captura, como cita el maestro Salcedo, la captura ilegítima del Estado, la captura para fines de incrementar espacios de poder o de dinero de la administración pública es a todas luces la causa número 1 de la corrupción. Creo que no es posible hablar de combate a la corrupción con honestidad, con sinceridad, con sentido verdadero, si no se profesionaliza el Estado, si no se rompe la captura, el sistema de botín, el reparto de cargos públicos y por lo tanto el reparto de presupuestos públicos y por lo tanto la politización de las decisiones que debe tomar una administración pública realmente asentada en un modelo democrático de Estado de Derecho, comprometido con la igualdad y con los derechos fundamentales que protege nuestra Constitución. Espero que así sea, pero mientras vemos esa nueva etapa, dejo aquí, y aprovecho este espacio, dejo aquí mi saludo, mi respeto y mi aplauso al maestro Roberto Salcedo Aquino y al equipo que le ha venido acompañando. Déjenme hacer una nota, ustedes saben que yo no pertenezco al gobierno mexicano y que he sido crítico del gobierno mexicano y por eso creo que tengo una cierta autoridad moral
para decir que reconozco con toda sinceridad que el trabajo de la Secretaría de la Función Pública en estos años, con una presidencia tan fuerte como la que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador, tan concentrada en una persona como él, no ha sido una tarea sencilla. Creo que el esfuerzo que ha hecho en medio de estas dificultades políticas, de esta nueva mirada sobre el futuro del país, el esfuerzo, digo, que ha hecho la Secretaría de la Función Pública, todo su equipo, encabezado por Salcedo Aquino, ha sido realmente digno de aplauso y digno de encomio. Yo entiendo que la trayectoria profesional y personal del maestro Salcedo probablemente le llevará a otros lugares a escribir, yo qué sé, no sé qué va a hacer él, pero sí creo que México le tiene una deuda de gratitud muy grande al maestro Salcedo. Es una de esas personas que durante toda su vida se han dedicado a tratar y lo han logrado en buena medida de fortalecer al Estado mexicano. Y eso es digno de aplauso en todas las circunstancias y bajo todas las presiones posibles. Yo aplaudo esa labor, la celebro mucho, le dejo un fuerte abrazo al maestro Salcedo, les deseo a ustedes el mayor de los éxitos en la nueva etapa de la función pública y sí deseo con toda sinceridad que la próxima titular, Raquel Buenrostro, consolide, como ya dijimos, lo mejor de esta historia y al mismo tiempo sea capaz, sin sesgo político, sin carga ideológica, sin compromiso personal de ninguna índole, de identificar qué es lo que realmente está mal y potenciar lo que realmente está bien. Para eso es la historia, para eso es este libro y para eso es este seminario en el que lo estamos presentando. Muchas gracias por escuchar.